Es lo mismo que nos pasa a nosotros, y con eso no quiero decir que está mal o está bien, no hay juicio de valor en lo que estoy diciendo. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, y nos pasa a ustedes cuando hagan la práctica, vayan a los barrios, de estos que da el gobierno, por ejemplo, estos planes, y se encuentren con que el habitante de la casa sigue amontonando basura en el fondo de la casa. Pero no tiene que ver desde el punto de vista malo, del juzgamiento malo, el hecho de observar que acumula basura o que acumule basura. Hay que ver, analizar cuál es el esquema cultural, en términos de clase social, del cual proviene. Lo pongamos a ver en términos positivos, por la duda, porque no estoy hablando mal, no estoy criticando. ¿Qué decían los abuelos nuestros? O a veces los padres. Hay que guardar, no hay que desperdiciar. Si demasiado una lata de leche nido, y había que guardarla, servía para guardar otras cosas. Y bueno, luego tengo una maceta de leche nido, de taza de leche nido, porque había que guardarlo, mejor servía para guardar tornillos o para guardar algo. ¿Qué hacemos ahora? Tiramos, o sea, lo más nuevo, yo digo. Lo más nuevo, ¿qué lógica tiene? Tiene lógica, compre ya, reemplace, tire. Para ojos de algunos es como desperdicio. Ahora, guardar, o como desperdician, o compre ya, o tirar, consumir, la lógica del consumismo, dice la compañera acá, hace a la pertenencia de una clase social definida desde el concepto de clase social del mundo. ¿Se entiende esto? Sí, ¿qué pasa? No, también era lo que le quería preguntar si era lo que había pasado cuando Evo Morales, por ejemplo, asumió la presidencia, fue a Europa y el protocolo le imponía el uso de ese claro. Y él se rehusó, por claro. ejemplo, planteando que en su cultura no era necesario eso y que él no se sentía cómodo en una etiqueta. Claro, sí, como también lo que pasó en Bolivia cuando se comenzó la reforma de la Constitución. Yo estuve ahí en Bolivia cuando se discutía esto en el digamos, común de la gente, conversando y viendo, porque salía la conversación, no había ni que sacarla. Y yo me encontraba con trabajadores sociales que estaban enfurecidos con eso. Enfurecidos porque decían, ¿cómo vamos a permitir que hablemos de un país pluricultural? Estaban horrorizados. Trabajadores sociales decían, ¿cómo estos negros van a tener la misma categoría que nosotros? Y eran trabajadores sociales. Sí, era que no feliz. Claro. 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 Sí.
Claro. Pero más tiene también eso que ver con el problema que hay en Bolivia, la división que hay entre el oriente y el occidente, ¿no? Que tiene que ver con la que es la tribu de Hispano, que están los departamentos por ahí como... En la zona del oriente, por ahí donde tiene que ver más con lo que es la producción, con la industria y con la zona del occidente, y que en realidad la mayoría de la población boliviana sí pertenece a las grandes ciudades, o no sé si grandes ciudades, son los trabajadores del campo. Entonces, si vos, en ese momento donde estaba la reforma de la Constitución, con todo lo que sucedió, en ese momento que tuvimos que salir de Sucre, la Potosí, con los muertos y todo lo que pasó, en realidad, si vos hablabas con gente del Oriente, te decían que no estaba de acuerdo, pero si la gente del Occidente estaba de acuerdo, o sea, es lo mismo que en los medios de comunicación. Si vos ves un canal que pertenece al Oriente, es otro, y el Occidente es otro. Pero es esa, por ejemplo, con los años que tengo, ¿no? Yo viví en Santa Cruz desde que tenía 12 años, o sea que lo conozco de la plaza cuando todavía era arena, no una ciudad que no vivía. Pero tiene que ver con que siempre existió esa diferencia. Se acentuaba mucho más cuando la gente del occidente por ahí se vio un poco fuera de la presidencia, por eso el presidente asume con una cultura que es la alemana, que en realidad no es la mayoría. Entonces se sentían fuera, decían, ¿por qué no estuvieron por ahí con los mozos, con la cultura más del occidente? Pero esa división hoy está mucho más, la famosa grieta está mucho más acrecentada que hace muchos años, en ese sentido. Bueno, esto habla de la estructura objetiva y habla de la estructura subjetiva y habla de la conformación de determinadas relaciones entre una y otra expresadas en la clase social. Vuelvo a repetir, desde las definiciones que no vienen. No viene mal el ejemplo, porque ¿en qué sentido? En que nosotros no estamos viendo estos autores de estas teorías por decir que vamos a dormir la cabeza, sino para que podamos hacer el ejercicio de aplicación cuando hablemos de Estado, cuando hablemos de modelo de desarrollo, cuando hablemos de política, porque tiene que ver con el proceso de constitución histórica y de reproducción histórica de estos dos grandes dimensiones, lo objetivo y lo subjetivo. ¿Cómo se establecen las relaciones? De acuerdo a lo dicho, entonces, ¿qué pasaría en el contexto de la estructura social? ¿Qué pasaría en lo social mismo, que decía Castoriadis, y en lo social en tanto sociedad? Inclusive tomando el ejemplo de Bolivia. Podríamos tomar el argentino también, pero por ahí es como más fuerte, más contundente el ejemplo de Bolivia. ¿Cuál sería el resultado de esto último que acabamos de decir? Hay una lucha de clase, aparte de una contradicción permanente de la evolución del desarrollo del pensamiento del hombre, en función de ese apego que genera permanentemente una cultura, por reproducir a través del Estado, el Estado hegemónico a través de la ideología, la cultura esta de la opresión, la cultura esta del sistema. O sea, hay una permanente, como dijo usted recién en el concepto, este establecimiento de relaciones de clase se da permanentemente una contradicción de lucha de clase. Muy bueno está el ejemplo de Bolivia, y acá también pasa
por igual, pero de otra forma, propia de la cultura de cada país, pero con el establecimiento de una lucha hegemónica que se da a través de la ideología. Y es lo que dice compañero acá, ¿está? Entonces, resulta que las relaciones de objetivo y subjetivo como gran estructura va a tender a preservarse a través de la persistencia en los modelos de reproducción que posea cada clase social. En esto que dice Marcelo, en esa lucha hasta invisible que se genera por los modos de reproducción de las partes, vamos a decir, de ese todo. Y como dice Bourdieu, en esta, yo lo llamo al principio de interacción, que en realidad, como dice Bourdieu, es un campo de lucha, un campo de batalla, más físicamente o menos físicamente, lo que se va a buscar es que se mantenga esa estructura. Y en este juego, dice Bourdieu, van a aparecer los medidores de la transformación para que no se transforme en nada. ¿Está? Serio el asunto. Bueno, lo importante es que comprendamos de nuevo, como decíamos antes, el concepto. ¿Está? Ahora, otro concepto, y ahí vamos al principio, Fernando, que es importante dentro de esta teoría, es el concepto de campo. Cuando Bourdieu define campo, dice, el campo es una red de relaciones objetivas entre posiciones objetivamente definidas. Si yo hablo, si yo digo, los agentes pertenecen a una clase social en estos términos, ya estoy diciendo que hay, entre comillas, una porción a la cual se referencian esos agentes, o a través de la cual se referencian esos agentes. Ahí tenemos una primera aproximación al concepto de cambio. Pero resulta que dentro
de esa porción, entre comillas, cada sujeto, cada agente va a acumular un cierto tipo de recursos propio de esta clase o de esa porción social. Estos recursos serán materiales, decíamos a pesar de dinero, o serán culturales, por ejemplo, prestigio, saber, posición social, propia del campo, propia de la porción, que hará que cada uno de los agentes comparta una determinada posición, más jerárquica o menos jerárquica, dentro de ese campo o de esa porción y en el sistema de relaciones o interacción que sea propio de ese campo, porción, clase. Lo cual va a permitir recibir, reproducir ciertos beneficios dentro de este, yo voy a usar una mala palabra, pero para que nos demos una idea, subsistema, porción del campo, de la parte, lo cual pareciera que da cuenta que esos campos son producto de un juego históricamente constituido con instituciones específicas que producen determinados tipos de recursos específicos y un conjunto de leyes que hace que funcionen esos campos de una determinada manera. Lo cual hace que se definan determinadas posiciones objetivas en este proceso de relación o de interacción de los agentes pertenecientes a esa porción clase o campo. Pareciera entonces que cada porción o campo posee un conjunto de recursos que pudieron acabar capital común y característico a cada porción o campo. Pareciera que los agentes que tienen que vivir en esta porción van a aspirar a hacerse, a tomar parte de
de esos recursos, ¿para qué? Para poder vivir, desarrollarse dentro de cada porción a la cual pertenece. Y que, como decíamos recién, se va a establecer una jerarquía según la cantidad, la cuantía de recursos o, en palabras de Bourdieu, de capital que logre obtener, producir y reproducir. ¿Ah? Estos elementos son los que están implicados en este concepto de campo. ¿Campo qué sería entonces? Aquel referente desde el punto de vista simbólico y cultural, material y no material, que me hace perteneciente a una parte que denomino campo. Desde el punto de vista más